Z101. 8:51 minutos, el gobierno de la mañana, la Z101. Emerson Soriano es la persona indicada para introducir a este conocido abogado dominicano, una estrella. Gracias, don Willy. Un minuto en la Z, un siglo con el pueblo. Pero le vamos a dar a usted en esta ocasión unos 4 minutos. Unos 4 minutos. Muchas gracias. Tengo sí, el honor de presentar a todo el país, a Carlos Salcedo. De Carlos Salcedo hay muchas cosas que decir, pero yo me voy a limitar a decir que uno de los abogados más acabados, más avesados que tiene el país, pero sobre todo uno de los hombres más honestos en el ejercicio de la profesión. Viene con un caso a plantear lo que está teniendo en la Vega, que tuvo origen en La Vega y que ha estado llevando ante los tribunales, y vamos a hablar sobre ese respecto con él. Doctor Carlos Salcedo, ¿de qué se trata este caso que une a toda esta familia, que es una familia de San Juan, una mezcla de sanjuaneros y veganos? Bueno, gracias, buenos días. Yo siempre feliz de venir a la Z, porque la Z es la voz del pueblo, y el pueblo lógicamente vive reclamando justicia. Y cuando reclama justicia es precisamente porque muchas veces hay injusticia. Y en el caso particular del caso que me atañe, y que nos atañe aquí a la familia que estamos presentes, es un caso de injusticias históricas. Recientemente y en diferentes oportunidades durante el papado actual del Papa Francisco, ha pedido perdón por la historia de agresiones sexuales que han ocurrido en la iglesia en manos de sacerdotes. Lo que pasó, por ejemplo, en Irlanda, el perdón pedido allá, Pensilvania, los casos de Pensilvania, los casos de Chile, el nuncio en Francia y otras experiencias que todo el mundo conoce, lo que no significa que la iglesia esté plagada de sacerdotes pedófilos o pederastas. Yo creo que fui salesiano y tengo que decirlo, hay sacerdotes que respetan el celibato presbiterial, el celibato para dedicarse enteramente a la vida presbiterial evangélica. Pero hay muchos sacerdotes, que son minorías, pero muchos sacerdotes que han abusado, agredido sexualmente a niños, niñas, y es el caso particular de Víctor Mañón, que está aquí, está con su familia, con su madre, con su tía, con su abuela y con gente ligada familiarmente a él. Y ha dado la cara a un muchacho que hoy día tiene ya 21 años, 22, ya cumplido, y teniendo 11 años, comenzó a ser seducido por Fray Miguel Florenzán Ulloa, mientras era alumno del Colegio Agustiniano de La Vega. Fray Miguel, bienvenido Florenzán Ulloa, es un sacerdote de la Orden de San Agustín. Y el 23 de julio del año pasado, el Ministerio Público de La Vega responsablemente acusó a Miguel Bienvenido Florenzán Ulloa previo a había habido una denuncia de Víctor Mañón en relación con las agresiones sexuales, la seducción de que había sido objeto y las violaciones de que había sido objeto Víctor Mañón. Viene y ha dado la cara de manera valiente, con todo lo que eso significa en términos de escarnios para él, para su propia familia, pero el sufrimiento que ha sufrido él y su familia es inenarrable, pero están dispuestos a que no se repitan historias como estas sin sanción. El Papa mismo dijo que el pedido de perdón al mundo en la historia no va a reparar el gran daño que se le ha ocasionado a las víctimas. No hay forma de resarcir ese daño. Pero si hay sanción adecuada por la justicia humana, evidentemente que eso constituye un disuasivo importante para que no se sigan repitiendo hechos como este. Durante la infancia, durante la adolescencia, el aprovechamiento de una gente como un sacerdote, no solamente en el caso de Víctor, que es el que ha tenido el valor, el talante de tomar la decisión de emprender una acción judicial. Hay más de 20 niños abusados sexualmente por este sacerdote. Yo tengo constancia personal de otros
que no han tenido el valor, hay que entenderlos, de públicamente presentarse acusando, habiendo sido violados, habiendo sido llevados a una situación de consecuencias inenarrables. Y en el caso particular de Víctor, pues lógicamente hay que admirarlo, pero al mismo tiempo entender toda la situación que ha rodeado su lacerante vida. Y nosotros estamos aquí, es un hecho público, ya venía siendo de alguna manera objeto de mucha publicidad relativa. Sin embargo, estar en la Z da la oportunidad de que la más amplia población del país, a donde nadie llega que llegue a la Z, conozca de esto. Aquí yo no estoy como abogado para que la justicia haga una cosa diferente a la que tenga que ser. Ni esto constituye un acto de presión para nadie. Simplemente es la conciencia que debemos tener de que quien tiene una relación de autoridad, un deber de vigilancia de la niñez, de la infancia, de la adolescencia, tiene un deber fundamental con el respeto de los derechos humanos. El sistema de protección y de los derechos humanos consagrado en la ley 136.03 no es una hoja de papel o un código para simplemente exhibirlo como bonito en el país. El artículo 330, el 331, el 333 que castigan las agresiones sexuales, físicas, emocionales, psicológicas, no están simplemente para ser leídas e interpretadas fuera del sistema judicial. El sistema judicial tiene que responder efectivamente, como ha sido apoyado en este caso, y tengo que decirlo, por la Fiscalía de La Vega desde el primer día. La Fiscalía de La Vega, primero la magistrada Rosana Reyes, mantuvo una firmeza no solamente en la persecución, sino en la previa investigación, junto con Fernán Ramos y otros fiscales, sobre todo Fernán, que ha estado de frente en todo lo que se refiere a la litigación. En este momento estamos a la espera de la decisión de la audiencia preliminar, el resultado del envío a juicio o no del sacerdote Fray Miguel Florenzán Ulloa. Un juez, Fernando Arturo Abreu, que nos merece la total confianza, madurez, desempeño excelente, una policía de la audiencia indiscutiblemente de las mejores que he conocido y tengo apenas 33 años en el ejercicio. Por lo tanto, felicito su desempeño, pero respeto su decisión y sabemos que va a salir la decisión que en este caso se condice con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Tenemos 25 pruebas que ha presentado el Ministerio Público, 14 que son pruebas documentales, una prueba pericial realizada por el INASIF, por psicóloga del INASIF, 2 pruebas audiovisuales y 7 pruebas testimoniales que dan cuenta exactamente de que hay suficiencia probatoria, que hay elementos sobradamente importantes para que Miguel Florenzán Ulloa, Fray Miguel Florenzán Ulloa, sea enviado a juicio. Carlos, mira, lo primero es felicitar a este joven por la valentía que ha tenido de sobrellevar esta situación. Lo segundo, corroborar lo que dices en el sentido de la prescripción normativa punitiva como elemento disuasivo. Pero lo que esperas es consecuencia. Un régimen de consecuencia impone una sanción. ¿Tienes alguna aprehensión en relación con la decisión que va a emitir el magistrado juez de instrucción? Mira, teníamos muchas aprehensiones antes, porque el sistema de justicia, no solamente en La Vega, sino en el país, que ha tenido grandes avances a partir de la reforma del año 97, yo he dicho públicamente que tiene también serios retrocesos. Y hay debilidades que son humanas, pero que básicamente tienen un sustento institucional pobremente administrado. Yo espero que ahora, con esta nueva presidencia de la Suprema y la reconformación del Consejo del Poder Judicial, con el fortalecimiento de la Inspectoría Judicial, comiencen a cesar una serie de situaciones que hablan en muchos aspectos de jueces que se prestan a cualquier cosa por presión de grupos económicos
de grupos de medios, etcétera, que en el caso de La Vega es un coto cerrado, y no quiero afectar a nadie, evidentemente, pero hubo una fuerte presión por parte de personas vinculadas al mundo empresarial, de grupos de intereses defensores de la iglesia por intereses puramente particulares. Y hubo tropiezos en el camino, sin embargo se fue enderezando la situación, se fijó un juez, ¿verdad?, de manera definitiva para conocer de la audiencia preliminar. Una batalla, sí. Que es, claro que sí, una batalla tenaz. Y finalmente creemos firmemente que como Fernando Arturo Abreu hay muchos jueces que merecen la total confianza de la población, pero eso no significa que no tenemos que estar con los ojos abiertos todo el tiempo, con la conciencia firme de que aquellos se estarán moviendo por todos los lados para evitar el envío a juicio, pero que la población y ahora este medio, haciéndose eco de esta situación, colaborará no para que el juez decida contrario al derecho, sino para que el juez decida, como estamos seguros, conforme a lo que debe ser y lo que la legislación en este caso prevé. ¿Y el sacerdote sigue trabajando para la iglesia o fue suspendido en sus funciones? Está suspendido, eso fue confirmado por el director provincial de los agustinos, que es el padre Quirilio, que está en La Vega, con asiento en La Vega. Incluso hizo una nota de prensa, una rueda de prensa en noviembre del año pasado, donde indicaba que efectivamente ya su caso, no solamente de suspensión, sino su juicio para fines eclesiásticos estaba en Roma. En la seguridad, conforme a los informes que nosotros tenemos, de que será separado de la Orden de San Agustín, porque hay evidencias sobradas, no solamente por el caso de Víctor, sino de otros, de denuncias conocidas, de conductas y comportamientos ultra conocidos en la población de La Vega, de esos comportamientos inadecuados. ¿No ha concurrido ninguno en una acusación, en esa acusación, esas víctimas? Prácticamente de las víctimas, aparte de Víctor, había otra persona que estaba prácticamente apoderándonos. Sin embargo, ofrecimientos de recursos importantes Lo disuadieron. que él nos confesó, le confesó a la familia, y luego una desgracia particular, tuvo un accidente y perdió una pierna, Dios mío. un muchacho joven, y lógicamente no solamente el que emprende una acción como Víctor, hay que entender, se revictimiza. Un titán. Y si encima de eso este muchacho tuvo un accidente de tránsito y perdió una pierna, va a revictimizarse. Y por lo tanto hay que entenderlo en este sentido. Ahí llega Cándido. Vamos a dar la Mi bienvenida al hermano doctor Cándido querido, Simón, que se une a este equipo. Vamos a ver, podemos permitirle que nos ayude en esta entrevista tan importante con esta familia que viene con el doctor Carlos Salcedo. Héctor, vamos a ver si nos podemos darle un... Sí, no, pero con Huizo es una muralla. Hay que hacer una reingeniería, maestro, de la posición. Sí, Huizo Márquez cubre varios espacios de esta cabina que está diseñada para radio y televisión. Ahora mismo estamos en una transmisión radio y televisión. Doctor, yo creo que le conviene a la iglesia, estoy seguro de que se tomarán las medidas a nivel interno, porque esta ha sido la casa de los jóvenes veganos, ha sido diríamos, la cuna de las figuras más importantes de la provincia de La Vega. Así es. Este colegio es una tradición que está en el corazón de todos y por eso mucha gente ha querido defender la imagen, pero todos conscientes de que se han producido daños dentro de esa institución. Nosotros entendemos que la iglesia tomará una medida fuerte contra este sacerdote y lo sacará de esta congregación de los agustinos. Mire, quizás reiterando para poder complementar lo que decía antes. Yo fui por casi 10 años salesiano. Yo llegué a hacer voto de pobreza, castidad y obediencia. Conozco de las consecuencias que implica el celibato clerical. Conozco de que eso implica la entrega total a la evangelización, a las labores evangélicas y a las labores que cada una de las congregaciones tiene en su haber, conforme a su espíritu particular. Los salesianos trabajan con los jóvenes
y conozco de muchas de las situaciones que son propias de los jóvenes. ¿Por qué digo eso? Porque conozco la Orden de San Agustín, conozco de la entrega, de la total fidelidad al voto de castidad, de pobreza y de obediencia de muchos agustinianos. Y el hecho de que la Iglesia respalde, lo tiene que respaldar económicamente porque está bajo su dependencia no solamente del Colegio San Agustiniano, sino también de los hermanos de la Orden de San Agustín. Tienen que apoyarlo. Eso no significa que lo estén apoyando en lo que hizo, porque el hecho de suspenderlo y mandarlo a juicio disciplinario para que sea expulsado, de eso yo tengo evidencia, lo tengo en mi haber, ya significa que con eso cuidan el nivel de credibilidad de la institución eclesiástica y de la propia congregación de San Agustín. Tengo que decir eso. Evidentemente que hubo tropiezos en los inicios, hay descreimiento en momentos determinados en relación con el tipo de actuación. Tengo que decir que el obispo de La Vega desde el principio dio todo el respaldo a las persecuciones, a que se conozca en un proceso judicial, ¿verdad?, que respete el debido proceso, que respete el derecho de defensa, que tutele los derechos fundamentales del imputado, no hay ningún problema. La eficacia no puede ahogar, en este caso, las garantías que obran en favor del imputado. Pero yo creo que en este caso tenemos que salvar lo bueno de la Orden de San Agustín, y lo bueno de la Orden de San Agustín es no apoyando ese tipo de conducta y haciendo lo que han hecho, al mismo tiempo que respaldando que las acciones judiciales sean totalmente imparciales, independientes, y que del resultado que se espera, finalmente, que el resultado que se espera sea el resultado que depende de las pruebas que son más que suficientes para enviar a juicio a este fraile. Buenos días, país. Carlos, bienvenido. Bueno, este es tu espacio. Gracias. Me agrada infinitamente compartir contigo una vez más un espacio todo de esta naturaleza. Mira, con el tema del celibato hay una situación muy crítica. Y yo tengo y con el tema de las violaciones, el Papa ha tenido una posición suficientemente firme, bastante firme. De hecho, dijo que él prefiere una iglesia develada que una iglesia enferma, reconociendo que efectivamente hay situaciones que se están revelando permanentemente. Ahora, me gustaría, bueno, esta situación se está dando a nivel nacional y a nivel mundial prácticamente. Claro. Con el tema y me da la sensación que tiene que ver con el tema del celibato en parte, que es la proscripción, la prohibición a los curas, a los sacerdotes, de tener una relación de parejas de familia consensuada o matrimonial. Dame tu opinión, que tiene bastante criterios técnicos al respecto. Mira, antes de tú llegar, adelanté algún juicio sobre esto. El Papa Francisco no es que ya desde Juan Pablo II, Benedicto XVI, con algo de timidez, pero Francisco ha sido el que de alguna manera ha dado en el corazón del problema. Incluso recuerdo que cuando surgió el problema chileno, recordarán ustedes de los obispos que no solamente participaron en actos de agresiones sexuales, sino que protegieron también a sacerdotes pederastas. Y Francisco, en un inicio, tomó una postura que luego desdijo y pidió perdón también. Es decir, tiene la capacidad de pedir perdón sobre lo propio que él ha hecho. Y le pidió a los obispos que presentaran todos masivamente su renuncia. Cuando fue a Irlanda, en Knock, ustedes recordarán que pidió perdón por la historia de agresiones sexuales que había que proscribir definitivamente de la iglesia. Y le preguntaron el criterio sobre el celibato. Y el celibato no es un dogma, lo dijo él, sí, pero no lo tenía que decir él, todos lo conocemos. Es decir, el celibato no es como la Divina Trinidad, no es como la resurrección, que es un dogma, es una verdad absoluta para la iglesia. El practicante, el católico practicante, el que profesa la fe católica como yo,
Somos creyentes en eso como una fe cardinal, esencial para nuestra vida cristiana. Sin embargo, el celibato es una regla que viene de los concilios de Trenton, del concilio, de dos concilios de la década del siglo XVI que fue ratificado, pero fue mucho antes, por allá por el siglo, más allá del siglo de los 200 años después de Cristo, que se implantó el celibato. Pero eso le pedían al Papa si eso podía ser revisado. Y él dijo que como no era un dogma, podía ser revisado, porque en este momento no era el momento de hacer ninguna revisión, no estaba contemplado. Pero el hecho de que haya una exposición papal y un compromiso, ¿verdad?, de no tapar esa verdad, como tú decías, de develación de la verdad, ya eso implica una transformación importante. Lo que falta es lo que él mismo reconoce. Él mismo dice, tenemos que reconocer y pedir perdón, que todavía no hemos tomado acciones concretas. No es pedir perdón. No es pedir perdón. La iglesia tiene, en virtud del código Claro. Canónico, tiene una serie de elementos que permiten la persecución, ¿verdad?, de los sacerdotes que en este caso incurren en ese tipo de conductas y comportamientos deleznables. Por lo tanto, yo pienso Sí, que... persecución incluso en el Vaticano. Claro que sí. De hecho, han abierto procesos y han arrestado precisamente sacerdotes y obispos, Claro. precisamente por agresión sexual. Así es, así es. Y colaborado bastante en el caso de la especie con la República Dominicana y con otros países, que es posiblemente lo que la iglesia debe hacer. Facilitar que las cosas fluyan, porque no necesariamente todo el que es imputado es culpable por el hecho de que se le impute. Ahora, facilitar eso, lo que no hacían, es más, lo obstaculizaban. Tuve la experiencia de un proceso que asistimos de un ciudadano precisamente que era cura en Cotuí, fue procesado, eso llegó hasta Constanza. Sí. Óyeme, y en Constanza no solo era el fiscal de Constanza que subía a defender el cura, sino además el Procurador General de la Vega le instruyó al Procurador General de la República que fuese a Constanza a asumir posición en defensa del cura cuando era el Ministerio Público quien imputaba. Una cosa paradójica. Pero mira, y tengo que revelarlo con mucha responsabilidad. En este caso, un Procurador General de Corte de La Vega intervino desde el día cero para que esto no llegara a ninguna parte. Al contrario, estaba presionando a la familia sobre la supuesta defensa de la familia para que eso quedara impune. Y tuvimos que vencerlo en todos los escenarios. Y la fiscal de La Vega en ese momento, y luego ratificada por la actual titular, que ha sido también valiente con esta situación, hubo de tomar posturas determinantes, firmes, para que definitivamente ese sacerdote no se fuera con la suya, no se hiciera con la suya. Y tengo que reconocer eso públicamente. Por lo tanto, lo que tú dices que ocurrió en ese caso, que conozco también, evidentemente aquí toda la familia que está presente, el sistema de justicia en manos del Ministerio Público, han hecho la labor que entendemos debieron hacer. A veces, y están los familiares aquí, nosotros que somos abogados, tú un poquito más experimentado que yo y mucho más conocedor del derecho que yo, y bueno, también aquí tenemos, imagínate, a otro jurista queridísimo también de muchísimos años, pero la verdad es que nosotros, los abogados de cierta experiencia, tenemos que decirle a veces a los familiares que se desesperan. Este caso comenzó con una acusación de julio del año pasado. Y los familiares muchas veces no entienden que el tiempo que ha pasado no es el tiempo. Yo he estado y tú has estado. Yo he estado en audiencia preliminar de 6 años. Sí. Una audiencia preliminar en 6 años se ha conocido. Y hay audiencias preliminares de 2 años, 3 años, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es raro. Lógicamente, una audiencia preliminar que, por cierto, lleva bastante tiempo. El garantismo. el garantismo. El garantismo. Pero déjeme decirle algo. Y en La Vega, donde ustedes enfrentaron muchos obstáculos fuertes. Vamos a hacer algo. Vamos con unos comerciales y vamos a hablar con la familia, la madre de este joven. Vamos a hablar con Ilonka Arias Piña, que es la madre de este joven que está con nosotros aquí. También está la madre de Ilonka.
una dama famosa de San Juan de la Maguana, y toda la familia está por aquí. Buenos días, Ilonka, bienvenida a este Gobierno de la Mañana. Vamos, pégate el micrófono bien, ahí está, adelante, buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad que nos da a nuestra familia para nosotros exponer este caso. Que esto es un caso que concierne no solamente al país, sino a todos nosotros los dominicanos. Realmente para mí como madre de Víctor esto ha sido un proceso sumamente doloroso, porque yo me entero de todo esto hace 1 año y medio a través de una carta que me hace mi hijo. Y esto me devastó como madre y devastó a nuestra familia, ya que yo cuestioné mucho la crianza que yo le di a mi hijo. Yo me pregunté varias veces en qué yo fallé como madre, por qué yo no sobreprotegí en ese momento a mi hijo. Cuando realmente yo estudié en un colegio de monjas en San Juan de la Maguana, que se llamaba el Colegio Padre Guido Gildea, y me enseñaron la doctrina cristiana, donde yo crecí con monjas, y yo entendía que mi hijo debía de estudiar en un colegio de padres, y busqué el mejor colegio en La Vega, que me fui a vivir para allá. A raíz de todo esto, que yo me entero, realmente yo no encontraba las palabras para yo levantar a mi hijo. Mi hijo vive el día a día, un día se levanta bien, otro día se levanta mal. Hoy yo no puedo abrazar a mi hijo porque él no le gusta ni siquiera que lo abrace. Esto ha sido un proceso sumamente doloroso para él, lo han marcado. Yo no tengo nada en contra del Colegio Agustiniano y quiero que el país lo sepa. Al contrario, de ahí han salido inminentes profesionales de este país. Yo estoy en desacuerdo con los que dirigen el colegio, porque ahí todo el mundo lo sabía. Esto era crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando con mi hijo, menos yo. Mi hijo no se gradúa en el colegio. Mi hijo me dice, cuando termine el año, me dice mi mami, yo me voy de este país. Yo necesito irme de este país porque yo no quiero estudiar en la República Dominicana, y yo no entendí el por qué él tenía esto. Realmente Víctor está muy marcado, él no vive en el país en la actualidad porque él no ha soportado tanto dolor. Yo he tenido que estar viajando constantemente para darle apoyo. Mi hijo está ahora mismo en manos de psicólogo y psiquiatra con medicamentos fortísimos para él poder llevar este proceso. Nosotros estamos luchando contra poderes muy fuertes, tanto en La Vega como fuera de La Vega, que es la Iglesia Católica. Este caso no quieren que se conozca. Y yo no estoy haciendo esto solamente por mi hijo. Ya el daño a mi hijo se le hicieron. Ya el daño a Víctor se lo hicieron. Ahora yo no voy a permitir que a otros niños le pase lo mismo que le pasó a mi hijo. Porque esto es muy duro para mí como madre, venir a este programa a hablar sobre todo esto que ha pasado a mi hijo. Bueno, no sé si Víctor, yo sé que es un poco duro para Víctor Arias, que está con nosotros aquí, que ha vivido toda esta experiencia, hablar, pero los micrófonos de la Z son tuyos, Víctor. Bienvenido, gracias por estar aquí y te felicitamos por tu valentía de enfrentar una situación que, como se ha comentado, parece conocida de todos, menos de las autoridades que tenían en sus manos tomar una decisión de sacar ese tipo de problemas de ese colegio. Buenos días, adelante. Muy buenos días. Bueno, en el día de hoy yo quisiera alzar mi voz para que este tipo de cosas no le vuelva a pasar a ningún joven o a algún niño que esté en ningún tipo, en cualquier colegio o lo que sea, y desenmascarar a esta persona que ha hecho mucho daño no solo a mí, sino a muchísimas personas más, y que está bajo el mandato de una manipulación. Él cuenta con 3 rasgos psicológicos que es conocido como el triángulo oscuro, que es el narcisismo, psicopatía y maquiavélico. Es una persona que manipula a cualquier persona utilizando la retórica como medio para manipular a otras personas y manejar a todo el mundo alrededor de él. ¿Y tu experiencia fue a los 11 años en ese colegio? Desde los 11 años. Es una cosa... Y un momento que también muere su padre en el año 2011.
y fue una oportunidad en la que la madre le encomienda más al hijo, a ese sacerdote, y fue una oportunidad para él decirle, mira, confía solamente en mí y no hables con nadie, porque yo te voy a proteger. O sea, en una situación primero de debilidad por lo que ustedes saben que ocurren a nivel de la adolescencia, y empeorado, ¿verdad?, por esa situación lamentabilísima de la muerte de su querido padre. Entonces esa es una situación que lógicamente tenemos que evaluar para saber a dónde vamos, con quién estamos, en el caso de los padres, que somos nosotros, con nuestros hijos. Yo que conozco el origen de la familia Piña Arias, porque me he criado al lado de ellos, Willy, reconozco la valentía y sobre todo el emprendurismo que ha tenido esta familia y las barreras que ha devorado en este caso hace tiempo. Y veo en este joven que no está marcado, no solamente por el hecho, sino más bien por la justicia y la injusticia que se está cometiendo, a no darse el debido derecho que le corresponde a hacerse justicia en este caso, don Cándido. Mire, en casos como estos hay varios componentes. Un componente es el tema de la credibilidad, que viene dado precisamente por la fe. Usted en los curas, en los pastores, usted cree, usted confía. Por eso usted confía a sus hijos menores, sus adolescentes, sus niños lo confía a su cuidado. Más en el tema del colegio. Ahora, Carlos, ¿qué ha pasado con el colegio? Bueno, el colegio es tercero civilmente responsable y también la Orden de San Agustín. Y el colegio, lógicamente, ha apoderado abogada para estar representado en ese caso. Yo tuve a requerimiento... ¿Y han colaborado ellos con la investigación? ¿Han facilitado la investigación? Mira, inicialmente había... Disculpa, esto te lo digo porque es que este joven fue confiado al colegio. Claro. Independientemente de quién lo instruya, de los facilitadores, de los profesores, pero el responsable directo a quien se le cede, usted le entrega a su niño o su niña durante la mañana por el transcurso de mediodía y a veces hasta más tiempo, es a la institución. Mira, Cándido, tú has hecho una pregunta valiosísima. Conversando con el Ministerio Público de La Vega y en todo el seguimiento de la investigación, los sacerdotes y profesores que conocían totalmente de la situación, ninguno colaboraron. Todos perdieron la memoria. Lo sabían. Todos perdieron la memoria. Quizás pasó, pero yo no me acuerdo de nada. Llegó a decir uno de ellos. Y los superiores por igual. Algunos respondían por un correo dando un apoyo simbólico, pero en los hechos, cuando la fiscalía llamó a cada una de esas personas, hubo un problema terrible de memoria. Todos eran viejos, no se acordaban de nada, no sabían lo que había pasado. Sin embargo, eso era, como dijo Ilonka, Vox Populi. Eso lo sabía todo el mundo menos ella, menos la familia. Porque ahí tenemos testigos de todas las tratativas, las horas, los fines de semana que Víctor era convocado por el fraile bajo engaño, que era trasladado a diferentes pueblos bajo engaño y que era seducido precisamente, como tú decías, un sacerdote es Dios para un niño. Yo fui monaguillo, él fue monaguillo del fraile también, no solamente alumno, no solamente estaba bajo su dirección en el colegio, no solamente era como su segundo padre porque fue encomendado para eso, sino que también lo hizo monaguillo. Cuando él veía en ese momento al fraile, ¿a quién veía? A Dios. Porque el sacerdote no es un intermediario entre Dios y todos los seguidores de la iglesia. Evidentemente que un niño no tiene la discriminación, la capacidad de discriminación para saber que detrás de todo ese engaño, no, mira, como muchos sacerdotes pederastas, que quiero corregir aquí porque la gente habla de pedofilia. La pedofilia es el deseo de seducir, es decir, de seducir a los menores. La pederastia es ya la ejecución de ese acto de deseo. Esa es la concreción del acto. Simplemente lo digo en palabras llanas para que lo entienda todo el pueblo. Pero lo que quiero decir es que un sacerdote, primero que era director del colegio, profesor, párroco y padre encomendado por la madre,
tiene todas las condiciones para ser, en este caso, obedecido. Obedecido. Ah, bueno, los sacerdotes, para no tener hijos, tienen que tener relaciones con hombres, porque los hombres no salen embarazados. Por ejemplo, hay muchísimas formas y mecanismos para que un joven, un adolescente, y sobre todo turbado por la muerte de un padre, pues lógicamente ceda a cualquier requerimiento, que en este caso no cedía, pero era a la fuerza incluso, que en cada momento tenía relaciones sexuales con Víctor. Ilonka. Yo quiero enfatizar algo. A raíz de la muerte del padre de Víctor, Víctor cae en una depresión a raíz de la muerte de su padre. Yo voy al colegio y voy donde Fray Miguel Florenzán Ulloa. Y cuando yo voy donde él, yo le digo textualmente, yo necesito que ustedes me apoyen con Víctor. Yo necesito que ustedes sean parte de él porque él está atravesando una situación bien difícil. ¿Sabe lo que me dijo ese señor? Así textualmente y mirándome a los ojos. No se preocupe que Víctor va a estar en buenas manos. Yo me voy a encargar de su hijo. Utilizó la vulnerabilidad de mi hijo para seducirlo. Y se hizo un viaje a Argentina, un congreso de los agustinos. Y mi hijo me dice, mami, yo quiero ir al viaje, y yo no lo quería dejar ir. Fueron varios padres a mi casa y me pidieron y me llamaron por teléfono para que dejara ir a Víctor. Pero él sabía todo lo que él estaba maquinando, porque ahí fue donde él consumió más su deseo carnal contra mi hijo. Y no quiero entrar en detalle porque son cosas muy fuertes, muy difíciles para mí repetirlas, pero estamos frente a un sádico, un tipo manipulador que le ha hecho mucho daño a mi hijo. Y yo quiero y le pido a esta sociedad dominicana que por favor esto no quede impune, porque mañana lo van a dejar suelto. ¿Y usted cree que ese padre no, porque él no se merece esa distinción? Este señor no va a seguir violando a otros niños en otro país. Lo van a mandar para Colombia, para España. Él quiere estudiar derecho canónico. Se lo pidió. A la diócesis de él la pidió. ¿Usted cree que ese señor va a estar tranquilo? Él va a seguir violando. Él lo va a seguir. Bueno, le agradecemos la presencia, Carlos, a toda la familia aquí en este gobierno del sábado. Esperamos que se tome una decisión justa allá en los tribunales de La Vega frente a este caso. Gracias por venir y siempre estamos abiertos a su orden. Gracias, Willy, gracias a todos ustedes. Siempre que vengo aquí encuentro la amistad como primera herramienta y al mismo tiempo la oportunidad de que el país completo y más allá nos escuche. Sobre todo en reclamos, yo siempre he dicho, soy reacio a venir a los medios cuando tengo un caso. Lamentablemente los casos en que estoy envuelto históricamente muchas veces me llevan a los medios por el interés que tienen. Y cuando vengo con este caso particular es precisamente por mandato deontológico, por mandato ético. Los casos que como este, de alguna manera ha habido tropiezos en el sistema de justicia por falta de responsabilidad, tiene que tener la exposición pública. Y por eso nosotros aceptamos las invitaciones como esta. Y este medio, evidentemente, es la demostración más alta de pluralidad, de apertura. Y yo, Willy, tú eres el maestro, y con este grupo de profesionales, a quienes quiero muchísimo, pues me siento muy a gusto y la familia agradece también el hecho de que le dé la oportunidad, una oportunidad dolorosa, fuerte, pero que al mismo tiempo entendemos que ellos han asumido una responsabilidad que comparto y que el país también debe estar atento para que finalmente la justicia responda como debe responder. Muchas gracias. Vámonos, Víctor.